Siguen las negociaciones para un paquete de ayuda económica tras vencer el plazo de 48 horas impuesto por Pelosi. Aunque todavía no hay acuerdo sobre el cheque de $1.200 y otras ayudas por la pandemia, el secretario del Tesoro y la presidenta de la Cámara Baja acordaron continuar con las negociaciones mañana. Insisten en que intentarán lograrlo antes de las elecciones. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, demócrata por California, y el secretario del Departamento del Tesoro Steve Mnuchin acordaron continuar con las negociaciones para aprobar un paquete de estímulo económico por la pandemia antes de las elecciones presidenciales. La presidenta y el secretario Mnuchin hablaron este martes a las 3 p.m. durante aproximadamente 45 minutos. Su conversación proporcionó más claridad y puntos en común a medida que se acercaron a un acuerdo, tuiteó este lunes por la tarde Drew Hongmill, subjefe del personal de Pelosi. El anuncio se produce en la fecha límite que Pelosi había marcado para llegar a un acuerdo sobre las ayudas, que podrían o no incluir un cheque de $1.200 para los estadounidenses, dependiendo del resultado de las negociaciones. Pelosi aclaró este lunes que la fecha límite que ella misma impuso hace 2 días no significaba que se llegaría a un acuerdo concreto hoy, sino que se sentarían los términos necesarios para continuar negociando. No es que este día fuese el día en que llegaríamos a un acuerdo, dijo Pelosi durante una entrevista en Bloomberg. Era un día en que tendríamos los términos sobre la mesa para poder dar el siguiente paso. Insisto, la legislación toma mucho tiempo. Las conversaciones entre Pelosi y Mnuchin continuarán mañana, mientras los presidentes de los comités en el Congreso se encargan de resolver diferencias sobre el nivel de financiamiento y el lenguaje del posible proyecto de ley, agregó Hengmill. La aprobación de un nuevo paquete de ayuda económica ha estado envuelta en dudas desde el inicio de las negociaciones hace 5 meses. Por un lado, porque las pláticas entre los demócratas y la Casa Blanca se han prolongado durante semanas sin llegar a un trato definitivo. Y por otro lado, porque incluso en el caso de que se concretara ese acuerdo, nada asegura que los republicanos lo aprobarían. Si bien en público el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, dijo este martes que pasaría a votación ante el pleno de esa Cámara Legislativa cualquier proyecto de ley de estímulo económico en el que estuvieran de acuerdo Pelosi y Mnuchin. En privado mandó un mensaje muy distinto. Bueno, sí. Si un proyecto de ley aprobado por la presidencia pasa por la Cámara Baja, eventualmente lo presentaremos ante el Pleno. Así es, dijo McConnell a periodistas en el Capitolio este martes. Sin embargo, 3 fuentes con conocimiento del tema consultadas por la agencia de noticias The Associated Press aseguraron que el líder republicano le dijo a sus compañeros de partido que le había recomendado a la Casa Blanca que no llegara a un acuerdo con Pelosi que consideraba inequitativo, porque podría dividir la bancada de cara a las elecciones del 3 de noviembre. McConnell habría hecho estas declaraciones durante un almuerzo privado con algunos de sus correligionadores este martes, según las fuentes de la agencia que pidieron el anonimato para hablar con libertad. El líder republicano en el Senado ha sido reacio a apoyar un paquete amplio de ayudas económicas como el que proponen los demócratas, que costaría el erario unos $2,2 billones e incluiría, entre otras cosas, un cheque de $1.200 para los ciudadanos y ayudas de $600 para los desempleados. En cambio, McConnell impulsa actualmente la aprobación de un paquete delgado de unos $500 mil millones, menos de una cuarta parte de lo que buscan los demócratas. Este proyecto de ley no incluiría el cheque de ayuda directa para los ciudadanos. Sin embargo, el presidente se ha mostrado a favor de un paquete de ayuda más cercano al de los demócratas en cuanto a su monto total, a saber de $1,8 billones, que sí incluiría una nueva ronda de estímulos directos de $1.200, una idea que el mandatario ha apoyado repetidamente. Trump, quien busca reelegirse y se encuentra debajo de su oponente demócrata Joe Biden en las encuestas más recientes,
Llegó a decir este martes que incluso estaría a favor de un paquete mayor que el de los demócratas. Quiero hacerlo incluso más grande que el de los demócratas. No todos los republicanos están de acuerdo, pero lo estarán, aseguró el presidente durante una entrevista en la cadena Fox News esta tarde. Mientras tanto, McConnell ha seguido adelante esta semana con la votación de otras medidas republicanas que tienen pocas posibilidades de ser aprobadas por los demócratas en la Cámara Baja. El martes el Senado votará otra ronda de subsidios a la nómina para empresas pequeñas y medianas como restaurantes y hoteles que se han visto particularmente afectados por la pandemia. A menos de 3 semanas de la vuelta a clases presenciales se reportaron más de 80 casos de COVID-19 en las escuelas de Miami. Los casos se dieron en 59 escuelas diferentes. No obstante, la cifra real podría ser más alta, considerando que estas solo se actualizan después de que el Departamento de Salud Estatal confirma los casos, algo que puede llevar varios días. Todavía no se han cumplido 3 semanas desde las escuelas públicas de Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande de los Estados Unidos, volvieron a las aulas. No obstante, el número de contagios relacionados ya se cuenta por las decenas. La Superintendencia de Escuelas del Condado ha erigido un sitio web en el que se pueden ver los números de casos confirmados en las escuelas. El viernes por la noche habían reportado un total de 48 desde el 5 de octubre, 29 empleados de los planteles educativos y 19 estudiantes. Para comienzos de esta semana, el número oficial aumentó en un 75%. Pasó a 84, cifra compuesta por 54 empleados y 30 estudiantes. Los casos tuvieron lugar en 59 escuelas diferentes, pero las cifras reales podrían ser aún más altas, considerando estas se actualizan solo después de que el Departamento de Salud Estatal confirme los casos, y el proceso puede llevar varios días. Cada vez que hay un caso en una escuela, los padres de los alumnos son alentados de inmediato. En algunas instituciones, como ocurrió en Mast Academy en El Cayo, Virginia, Lindero a Key Biscayne, el establecimiento cerró por un día por desinfección apenas se confirmó un caso. No obstante, esto no ha ocurrido en todas las escuelas y en consecuencia el sindicato de maestros está pidiendo un protocolo claro. Necesitamos respuestas. ¿Cuándo estaremos poniendo en riesgo la salud pública al punto de tener que volver a la enseñanza virtual?, preguntó a través de su cuenta de Twitter el principal sindicato de maestros del condado. En diálogo con la prensa local, la presidenta de este sindicato, Carla Hernández Matz, aclaró que no están pidiendo el cierre de escuelas, sino claridad acerca de la situación. Algunos padres también comenzaron a quejarse. En la escuela de mis hijos, afortunadamente, no hemos tenido casos, pero entiendo que en el momento en el que uno se contagie, se van a contagiar todos los del grado, especialmente los más pequeños porque no existe la distancia social, dijo a Infobae una madre cuyos hijos asisten a la escuela primaria de Coconut Grove y que prefirió mantener su identidad reservada. A mí me llamaron para avisarme que había un caso en la escuela de mi hijo, un mensaje pregrabado. Nunca cerraron la escuela, pero cuando hablé con las autoridades me confirmaron que habían hecho una desinfección profunda, aseguró a este medio Sabrina Costa, cuyo hijo va a una escuela media de la ciudad de Miami. En contraste, Lucrecia Salas, madre de una alumna de colegio secundario, se mostró más relajada. Son casos aislados, no me da miedo que mi hija vaya al colegio. El virus está en todos lados y tenemos que aprender a convivir, expresó. En Miami-Dade han vuelto a las aulas solo la mitad de los alumnos. Esto así porque a comienzos del verano boreal las autoridades de escuelas pidieron a los padres que completen un cuestionario indicando si preferían educación virtual o que sus hijos regresen a clases presenciales. Todo aquel que optó por la segunda respuesta deberá mantener esta modalidad hasta 2021. El distrito cuenta con 382 escuelas, con lo cual hay un número alto de establecimientos donde no se reportaron casos. En los que hubo, no se reportaron contagios masivos. Tampoco se puede determinar si quienes contrajeron la enfermedad lo hicieron dentro de los colegios o fuera de ellos. Al martes, el condado de Miami-Dade ha reportado casi 180.000 casos positivos de COVID-19 y más de 3.500 muertes. En diálogo con la prensa local, la presidenta de este sindicato, Carla Hernández Matz, aclaró que no están pidiendo el cierre de escuelas, sino claridad acerca de la situación.
Algunos padres también comenzaron a quejarse. A mí me llamaron para avisarme que había un caso en la escuela de mi hijo. Un mensaje pregrabado. Nunca encerraron la escuela, pero cuando hablé con las autoridades me confirmaron que habían hecho una desinfección profunda.